Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí, un directo más, en una ventana a nuestro espacio, una ventana a tus emociones. Vamos a empezar como casi, bueno, los primeros martes de mes, compartiendo una imagen con un sonido. A ver a qué emoción nos puede transportar. Por cierto, somos Montse Ferrer y Vicente Navas, somos especialistas del método DIF e instructoras de educación emocional Jaume Campos. Montse, cuando quieras, compartes. Venga, comparto la imagen. Atentos. Bueno, pues nada, chicos, ¿qué sensación nos ha evocado esta imagen y su música? Vamos. Os animamos a que vayáis respondiendo para que así sea más interactivo la charla esta y el espacio. Vamos. Sí, es interesante que vayáis poniendo en el chat cositas y para poder intercambiar opiniones y aprender uno de los otros. Rosa pregunta, bueno, pues nada, ya que parece ser Rosa que no llegas a conectar con la imagen, ahora os vamos a contar un cuento, a ver si con esta historia podéis como descubrir un poquito más la emoción que vamos a tratar durante este mes de abril. ¿Vale? Montse ahora nos va a compartir un cuento. Pues mira, os voy a compartir un cuento. Este cuento está escrito por Montse Cayuela y bueno, realmente este cuento está basado en una meditación que ella hizo en su día. Yo he recordado alguna parte porque no nos interesa, no nos interesa hacer una meditación ni una relajación, sino que entréis en la sensación del cuento. Entonces, bueno, en principio sería que cerrarais los ojos, pero no hace falta. Voy a empezar en el cuento un poco más adelante. Hoy nos imaginaremos que nos transformamos en un insecto. Es pequeño y movido. Ahora no abriremos la puerta del jardín porque treparemos por la puerta hasta llegar al agujero del pomo. Como somos tan pequeños, pasaremos por el agujero hacia el otro lado y visualizaremos el jardín lleno de flores, olores y cantos de pájaros. Empezaremos a pasear por el camino mientras disfrutamos de estas bonitas flores y de su olor. Después veremos una fila de hormigas. Nosotros nos hemos transformado en una hormiga y nos acercamos a ellas. Nos damos cuenta de que las hormigas no hacen una fila bien hecha. Una de las hormigas comenta a la reina que a lo mejor es debido a la falta de fuerza de sus patitas. Seguido de esto, la monitora de gimnasia de las hormigas se pone en marcha para que hagan ejercicios todos los días, para reforzar esas patitas. Pero esto no da ningún resultado y las hormigas siguen haciendo la fila en desorden. Otra hormiga propone hablar con ellas para ver si tienen algún problema. La hormiga con más empatía de todas habla con ellas. Del resultado de esta conversación se da cuenta de que la mayoría de las hormigas tiene miedo y que por esta razón no hacen la fila bien hecha. Tienen miedo a la oscuridad, porque un día, mientras estaba tranquilamente en su hormiguero, hubo un temblor de la tierra y se derrumbó y quedó totalmente a oscuras. No sabía lo que le pasaba, solamente veía tierra por todos lados. Encontrándose envuelta por la tierra, ella empezó a temblar de miedo, porque había perdido el control de sí misma, hasta que al final las otras hormigas hicieron de nuevo el camino y la sacaron del hormiguero. A partir de ese día sentía un malestar tan grande que no podía olvidar la sensación de haber estado enterrada sin salida al exterior. Por ese motivo, al sentir eso, no hacía bien la fila. La hormiga le explica que aunque no
haya luz en las cosas siguen igual, que cuando vemos monstruos son las sombras de la oscuridad de la noche, que nuestra imaginación las transforma en seres monstruosos. Tiene miedo al peligro, por lo que le pasó a esta hormiga. Un día un oso hormiguero empezó a succionar el nido. Ella notó un aire que la arrastraba y se sobresaltó al notar la sensación de ser succionada y empezó a sudar por todos lados. Esto le preocupó tanto que fue el motivo de no hacer bien la fila durante el trayecto para llevar la comida al nido. La hormiga les explica que es bueno ser previsores con los peligros. Ser previsores con los peligros. Otra tiene miedo a las arañas o a otros animales. Esta hormiga lo que le pasó es que estando observando el cielo, vio bajar un cuervo directamente hacia un nido de hormigas y vio cómo destrozaba a todas las hormigas de ese nido. Esto le provocó una fobia tan grande a todo tipo de aves que muy a menudo se quedaba en silencio, hipnotizada, mirando al cielo en busca de cualquier ave que pudiera atacarla. La hormiga le explica que si no se acerca a ellos ni los tocan, no le harán nada. Otra, tiene miedo de las catástrofes naturales, como ahora los terremotos, los tsunamis, los huracanes, etc. A esta hormiga lo que le ocurrió fue que una vez estando en su nido, empezó a entrar agua y entonces sus pupilas se dilataron del pánico que sentía al ver tal cantidad de agua y poderse ahogar. En este momento empezó a chillar y a pedir socorro a grandes voces. La hormiga les explica que esto pasa muy de vez en cuando y que es mejor vivir feliz de nuestra existencia que preocupadas por lo que pueda pasar. Al cabo de unos días de hablar con cada una de las hormigas y terminaron haciendo la fila perfecta, la reina de las hormigas está maravillada con la rapidez y el orden con que llenan la despensa de la comida para el invierno próximo. Cuando tienen el trabajo hecho, la reina de las hormigas prepara un gran banquete, donde todos y todas están invitados con las mejores comidas del mundo. El cuento no termina aquí, pero yo lo termino aquí porque ahora viene la parte de que ahora empiezas como que vuelves otra vez en el sitio donde estabas, vas empezándote a mover y vuelves otra vez a tu estado normal. Y bueno, si realmente os ha interesado el cuento, queréis profundizar en él o queréis ver un poco cómo va esto de la meditación, os voy a compartir aquí ¿vale? El Facebook de la persona que ha escrito el cuento, que es Monse, es de Facebook, que es Monse Contacontes, @MonseContacontas, Instagram tiene @cayuelamonse, y luego donde podéis encontrar en el cuento, que estará colgado en unos días, nos ha dejado tenerlo antes de que lo colgara ella, está en valorsycontes.blog.com, donde lo podéis encontrar. Muchas gracias. Gracias, Monse, por este maravilloso cuento. Y aquí Rosa nos pone que dudaba entre triste o preocupación, pero al final se decide un poco por pánico, que no va mal encaminada con el pánico. Pero bueno, a ver, es otra más, está por ahí los tiros, pero un poquito más concreto. Con las pistas que hemos dado del cuento y, bueno, la imagen sí que da más para el pánico, pero con el cuento sí que hemos nombrado mucho esta emoción y le aparecen bastante las hormigas. A ver si la acertamos ya más. Claro. Pensad que es una emoción que a lo largo de nuestra vida todos en alguna ocasión hemos sentido. Y como he comentado en la imagen, la niña la padece, vamos, y la música nos puede evocar bastante a esa emoción. Sí, quizá nos hemos extralimitado un poco, ¿no? Nos hemos ido un poco más allá de... A lo que ha comentado. Sí, es como más intensa, ¿no? Sí, el pánico que ha comentado Rosa. Sí, Rosa está diciendo eso, fobia, terror. ¡Ay! ¡Miedo! ¡Bien! ¡Bien, Rosa! Pues nada, sí, la emoción que os proponemos hoy es la del miedo. Y entonces, Monse, ¿para qué crees que nos puede servir el miedo? Pues mira,
Fundamentalmente, Pero nada, Rosa, tú muy bien, ahí Muy persistente bien, hasta que lo has conseguido. muy bien. Pues bueno, fundamentalmente el miedo nos sirve para reaccionar. Podemos reaccionar huyendo o paralizándonos, ¿no? Y bueno, sirve para escapar eficazmente de cualquier peligro inminente. Por ejemplo, vamos por la calle, ¿no? Y nos encontramos con un perro agresivo que se acerca hacia nosotros. Claro, nuestra reacción puede ser que cuando vemos al perro así que es agresivo, nos vamos corriendo y huimos, o bien nos quedamos paralizados. Puede pasar a veces cuando el hecho eso de que te quedas como paralizado, haces una reacción que el perro no espera porque espera que marches corriendo y entonces él pues, como también se queda como parado y cambia un poco esa sensación tan intensa del miedo. Sí, y también otra reacción que podemos tener ante el miedo es como agredir nosotros, ¿no? O sea, la conducta de defenderte de los posibles ataques. Entonces yo sí que conozco a mucha gente y veo gente por ahí, entre mi trabajo o gente por la calle, que cuando están conversando o están hablando, sobre todo las personas que son miedosas, las ves como más agresivas a la hora de hablar y de expresarse, ¿no? Como atacando a su interlocutor. Y lo que demuestran esas personas, o sea, lo que sabemos ahora, Monse, es que esas personas son más el miedo que tienen. Entonces, la forma de defenderse un poco es atacando a ellos primero. Entonces, están como defendiéndose con ese ataque, verbalizando o con la misma conversación. Es lo que también se puede hacer en estos casos. Claro. Y después también esto me llevaría a plantearnos cuándo aparece este miedo, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Monse? Sí, bueno, pues el miedo puede aparecer en cualquier momento y por cualquier estímulo que lo active. O sea, puede ser que tú estés tan tranquilo, ¿no? Y haya un ruido que active ese miedo. Uy, ¿qué está pasando? O bien que vas por la calle, ¿no? Eres una persona que no te hace mucho el peso y como que te sientes amenazado. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer? El miedo puede surgir, pues eso, por cualquier estímulo que lo pueda activar. Sí, y estos estímulos, como tú dices, Monse, se pueden adquirir por distintas vías. Por ejemplo, se puede adquirir a través de la cultura. Por ejemplo, la más típica que tenemos es el miedo a la muerte, ¿no? Aquí en la zona de Europa, como que el tema muerte es un poco tabú. No nos gusta hablar de ello, no lo expresamos, ¿no? Es algo que se padece. Mientras que hay sitios de América que lo festejan. Por ejemplo, en México realizan una gran festividad porque para ellos es como un tránsito de una etapa de la vida o de un ciclo, se pasa a otro ciclo. Entonces festejan ese cambio de ciclo, ¿no? Más o menos sería un poquito así. Pues sí. Bueno, también puede ser también a través de la observación, ¿no? Observación de las personas referentes, puede ser los padres, los tutores, abuelos, gente con los que nos sentimos con una referencia, ¿no? Y suele ser esto el miedo transmitido, le llamamos. Puede ser, pues, por ejemplo, la madre que tiene miedo pues, a las motos, ¿no? Pues que transmite a su hijo pues, que las motos que son peligrosas, que es mejor no acercarse, que es mejor no ir en moto. Sería, por ejemplo, una de las partes estas de los miedos transmitidos. Y después también está el típico condicionamiento o sea, denominan condicionamiento clásico, que sería un poco el que, como porque se ha hecho siempre, ¿no? No se sabe el motivo, pero como se ha hecho siempre, entonces recuerdo la historia de una chica que cocinaba, para cocinar el pescado, por ejemplo, le cortaba la cola y la cabeza. Entonces, el marido le pregunta, dice, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza? Y dice,
pues no sé, que siempre se ha hecho así en mi casa y yo lo hago así. El caso es que empiezan a investigar y resulta que en la época de la bisabuela, las cazuelitas o las sartenes eran pequeñas y entonces el pescado entero no cabía. Entonces la mujer lo que hacía era cortarle la cabeza y la cola, que es lo menos sustancioso, entre comillas, o lo menos útil, y entonces dejaba el cuerpo para que cupiera en la sartén. Y por eso lo hacía. Su hija adquirió ese hábito y así hasta la nieta o la bisnieta. Entonces, hay veces que ni lo sabemos. Entonces, con respecto al miedo, recuerdo que de un experimento que leí en una ocasión, de que encerraron a unos monos en una jaula y pusieron arriba de una escalera unos plátanos. Entonces, los monos, la tendencia de ellos era subir a por los plátanos. Entonces, cada vez que intentaban subir a por los plátanos, los chorreaban con chorros de presión de agua. Entonces, les impedían que subieran a por los plátanos. Entonces, con el tiempo, los monos se acostumbraron que no había que subir, porque cada vez que subían, los que se quedaban, o sea, subía alguno, los que se quedaban abajo, que recibían el chorreo de agua. Entonces, lo que hacían es que impedían al otro que subiera. Entonces, con el tiempo cambiaron a uno de los monos y claro, el nuevo dice, uy, plátanos, pues a por ellos que se iba. Y los otros le impedían que subiera. Este no entendía nada, dice, aquí qué pasa, pero si hay plátanos, nadie se mueve. Bueno, pues nada, aquí me quedo, que no hay que subir, porque cada vez que intentaba subir recibía una paliza. El caso es que al tiempo cambian a otro de los viejos por otro nuevo. El nuevo intentó subir también a por los plátanos y todos a por él, incluso el último que había entrado, que no sabía el porqué, pero había que ir a que no subiera por los plátanos. Así van cambiándolos todos, los viejos, hasta que no queda ninguno de la primera remesa de los que recibían el chorro de agua. Entonces, llega el último, intenta subir y nadie había recibido un chorro de agua nunca de los que había ahora en la jaula, pero todos impiden a que el nuevo suba por los plátanos. Entonces, esto sería un poco la explicación del condicionamiento este clásico, que no se sabe el motivo de dónde viene, pero cuando todo se hace así, porque se hace así, pues todos lo hacen sin pararnos nunca a pensar, a ver o a cuestionar el tema por dónde viene o por qué viene. De los miedos a veces tenemos miedo a algo y sin saber muy bien el por qué no lo cuestionamos nunca. ¿Cómo lo ves tú esto, Monse? Sí, muy bien explicado de condicionamiento. Me ha gustado mucho. Y a ver, bueno, aquí Carmen, perdona, Monse, Carmen Graeli, no, Grael, nos saluda. Hola, buenas tardes, Carmen. El miedo también lo ha acertado. El miedo, sí. Muy bien. Bueno, y bueno, como estábamos hablando también del cuento de las hormigas, pues hay también distintos tipos de miedo, ¿no? Según las vivencias que cada uno va viviendo, ¿no? Pues si tienes miedo a la oscuridad, quizá te ha pasado por la oscuridad o por los peligros o a los animales o a los agentes de la naturaleza, ¿no? Muchas veces es por eso, por vivencias que hemos vivido y nos han activado distintos tipos de miedo. Por aquí también dice Carlos, hola chicas, hola Carlos. Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, pues nada, os pregunto, ahora que parece que se está animando un poquito el chat, ¿qué representa para vosotros el miedo? Comentarlo por aquí un poquito, chicos, a ver si así vamos interactuando más, os vais animando. Y nosotros hemos hablado un poquito del miedo, pero a ver si podemos aquí como sacarle más jugo al miedo. Sí. Y bueno, Vicenta, pues ante el miedo hemos hablado un poco así de lo que sentimos físicamente, algo ha salido aquí en el cuento. ¿Qué crees que hay más de sentimiento físico del miedo? ¿Qué sentimos físicamente ante el miedo? Pues yo en principio lo primero que se me viene a la cabeza es las palpitaciones esas que te dan, ¿no? El aumento de la presión cardíaca. Después, como han puesto en el cuento, la sudoración, ¿no? La hormiguita esta que estaba en peligro por lo del oso hormiguero y tal, esa sudoración que te da, o la dilatación de las pupilas, ¿no?
te quedas así como con las pupilas súper abiertas, como también la hormiga que ha padecido lo del terremoto. Sí, sí. Por ejemplo, esas se me ocurren ahora. Sí. A mí también me viene la imagen esa, ¿no? De cuando estás en un cuarto así como encerrado o más oscurito, ¿no? Así, ese que vas, como que te vas encerrando, ¿no? Ese descenso de la temperatura del cuerpo, ¿no? Que empiezas a tener como un frío. Y notas eso, la sensibilidad de la piel, ¿no? La piel que se vuelve como más sensible, como más perceptible, ¿no? Y empiezas a tener, bueno, como en el cuento, en el terremoto, ¿no? El de la hormiga del terremoto, ¿no? De la oscuridad, que empieza como a temblar de miedo. Sí, con esto me recuerda a mí también lo del aumento del tono muscular, ¿no? Llegando incluso a veces al agarrotamiento, como hemos comentado antes, ¿no? Con los peligros. O también el estímulo este que puede llegar a producirnos como un sobresalto, que también le pasa a la hormiguita de los hormigueros, ¿no? Cuando la succionan, que le da como un sobresalto porque no sabía lo que le había producido eso. O también una separación y como alargamiento de los labios, ¿no? Te quedas de... Sí, te quedas así. Y además pasa esa, ¿no? Que te pones así todo concentrado, ¿no? Y te suben las... Como que para que se te abren más los ojos, porque se te suben las cejas así, ¿no? Sí, un Mirando poco así, extraño. la boquita así, mirando a ver para tu alrededor, ¿no? Te pones así como en silencio, escuchando, decir, a ver qué está pasando por aquí, vas mirando de un lado para otro. Y también esa parte, ¿no? Cuando estás así como con ese miedo y empiezas, hay alguien allí. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Oye? Ese aumento de voz, ¿no? Que haces como para que se te oiga. Estoy aquí, no te acerques, no vengas! Y bueno, también, bueno, tenemos las sensaciones esas también psíquicas, ¿no? Las sensaciones, cuando estás allí también hay esa sensación, ¿no? Como de malestar, de que no me siento bien, que no quiero estar allí, ¿no? Y estoy preocupado, ¿vendrá alguien? ¿No vendrá? ¿Se acercará? ¿No se acercará? ¿Ese ruidito que estoy oyendo? ¿De dónde viene? Sí, aquí Carlos nos comenta que es un sentimiento limitante que te bloquea y te paraliza totalmente. Efectivamente, Carlos, nos limita muchas veces, nos llega a limitar a realizar las actividades. También nos da esa sensación de pérdida total de control, ¿no? Como la hormiga remoto, de control. O sea, Sí. cuando tienes esa sensación de miedo, llegas a ese de que no sabes lo que estás haciendo. Rosa ¿Cómo? dice, ¿Sabes qué? Bueno, y bueno, en algunos casos incluso puede llegar a darnos como a trastornos obsesivos compulsivos o trastornos de ansiedad. También ataques de pánico como la hormiguita de la catástrofe o fobias como la hormiga esa que hemos visto la hormiga esta del pájaro, ¿no? Que había bajado al hormiguero y tal. Dice, eres muy expresiva. Bueno, las dos somos expresivas. No sé cuál de las dos es Rosa, si a Monse o a mí, pero las dos somos muy expresivas, la verdad. Pero bueno, en principio eso, muchas fobias que vienen todas de la mayoría de esto, de los miedos que se han padecido o se padecen, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, os animamos aquí porque no vemos nada que hablar. Os hemos hecho una pregunta, ¿no? De qué representa para vosotros el miedo. Poned alguna cosilla, ¿va? Que así podemos interactuar y hablar. Bueno, Carlos ha dicho esa Sí, parte, ¿no? Carlos sí que ha comentado esto. Sí, Carlos ha comentado de que es el sentimiento limitante que te bloquea y te paraliza. No sé si... Dice, Monse me asustó con la manera de matar el miedo. Lo siento. Es muy buena, es muy buena. Pues nada, chicos. Bueno. Gracias, Rosa, gracias. Sois muy comprensivos todos. Bueno, pues nada. Pues nada, para ir cerrando. ¡Buh! Dice Carlos. Que nos vamos a pasar bien con el miedo. Y bueno, siempre, ¿Sí?
Vicenta? Sí, no, nada, eso, que siempre se puede aprender de todo, como estamos aprendiendo durante estos directos, de que todas las emociones nos sirven un poco para aprender, incluso el miedo nos puede enseñar algo, ¿no? Sí. Y bueno, para ir cerrando, porque ya se ha hecho la hora, no sé si os ha parecido corto, largo o cómo, pues recordad que estaremos en nuestro espacio Una ventana a tus emociones el próximo martes 13 y vamos a profundizar en el miedo. Martes 13 profundizamos en el miedo, Vicenta. Por supuesto, ahí estaremos. Para cualquier duda o sugerencia podéis poneros en contacto con nosotras en el siguiente correo electrónico que nos va a compartir Montse, una ventana de emociones @gmail.com. Eso, lo he dicho bien, ventana de emociones @gmail.com. Sí, sí. Y bueno, mira, Carlos nos dice, también el miedo produce carcajadas, sí, pero las carcajadas del miedo son como de... son Sí, como las carcajadas como de, para huir de esa sensación sí. que estás sintiendo. Y Rosa también dice, oye, no duermo, Rosita. Tampoco es para tanto, Rosa, va. Y eso que no has visto la imagen, quizá la tenemos que volver a poner la imagen. No se la pongas a Rosa, que vea el vídeo si quiere. Vale, que vea el vídeo eso. Que vea la grabación. Ya es cuestión de ella. Sí, sí. Y bueno, recordad que ya tenemos canal de YouTube y allí podéis encontrar todos nuestros vídeos. Y bueno, recordad también que si queréis también podéis suscribiros y así no os perderéis ninguno de los nuestros, los que ya hemos hecho, los que vamos a hacer y todos. Y bueno, que tengáis una buena semana. Y como no, vamos a despedirnos con la frase que ya es nuestra, aunque es de Alejandro Jodorowsky: haz algo hoy que tu yo del futuro agradezca. Como ya sabéis todos, nuestras acciones y decisiones de hoy van a determinar nuestro futuro. Ha sido un placer compartir con todos vosotros este momentito, este rato, porque a mí se me ha hecho súper corto. Sí, a mí también. Y nada, os esperamos, como ha dicho Montse, hasta el próximo martes 13. Venga, O sea, vamos a profundizar en el miedo y recordad, si queréis que hablemos de algo concreto, del miedo, o queréis hablar de alguna experiencia o algo, pues tenéis nuestro correo, una ventana, bueno, ventanaemociones@gmail.com. Y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un gran beso para todos. Adiós. Adiós.